¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al espacio de matemática para la escuela secundaria en esto que denominamos Aula Abierta. Seguimos haciendo nuestro recorrido por el mundo de la matemática con ayuda de la poderosa geometría. En la clase anterior trabajamos con la clasificación de las rectas según se corten en un punto o no. Aquellas rectas que se cortan en un punto, o sea que se intersectan, diría Roque Rombito, se denominan rectas secantes. Estas rectas pueden ser perpendiculares o no. Si estas rectas secantes forman ángulos rectos, o sea, ángulos de 90 grados, entonces son rectas perpendiculares. Las rectas que no se cortan en un punto se denominan rectas paralelas. Tienen la misma dirección, inclusive pueden superponerse. ¿Se acuerdan que tenían que decir ustedes, en la clase pasada les quedó como tarea, averiguar cuáles son las rectas oblicuas? Muy bien, la respuesta es la siguiente. Las rectas son oblicuas cuando son rectas secantes que no son perpendiculares, o sea, que no forman ángulos rectos. Hoy vamos a trabajar entonces con Roque Rombito y con Rubén Pitagorito con los ángulos especiales. Con respecto a esto, vamos a ver algunas fotos que sacó Roque Rombito en su viaje al Perú. Por ejemplo, una foto de una piedra muy curiosa llamada Piedra de los 12 ángulos, que se encuentra en la magnífica ciudad de Cusco. ¿Por qué recibe este nombre? Bueno, esperen en la clase, ahora en el desarrollo vamos a ver de qué se trata esto. Acuérdense que la matemática siempre se interesó por estudiar las formas naturales del mundo que nos rodea. El objetivo entonces de nuestra clase es trabajar y conocer los ángulos especiales. Pasemos al desarrollo. Vamos a analizar la foto de Roque Rombito de la piedra de los 12 ángulos. Pero Rubén Pitagorito le dice, primero veamos qué es un ángulo. Vamos a usar el programa GeoGebra con nuestra netbook, que ya lo vienen utilizando ustedes con la profesora Mary. Fíjense, un ángulo es una figura geométrica que se forma con dos semirrectas de origen común, estas dos, y la porción del plano que ellas comprenden. Vamos a repasar también lo que ustedes ya saben de primaria. ¿Se acuerdan que tienen ángulos que son convexos y ángulos cóncavos? Los ángulos que son convexos son los que tienen entre 0 y 180 grados de amplitud. Los mayores a 180 son ángulos cóncavos. Muy bien, vamos a ver estos ángulos entonces aquí con nuestro GeoGebra. Aquí tenemos, por ejemplo, un ángulo de 0 grados. ¿Qué significa este valor? Este valor es la medida del ángulo y nosotros la llamamos a esa medida amplitud. Seguimos con otro ángulo que sea del tipo, acuérdense, convexo. Podemos aumentar y todos estos ángulos, fíjense el arrastre, la región que van comprendiendo, las dos semirrectas son ángulos agudos porque van entre 0 y 90 grados. ¿Sí? El ángulo de 90 grados forma semirrectas perpendiculares, es un ángulo recto. Luego, los ángulos mayores a 90 grados, que son a su vez menores a 180 grados de amplitud, son los llamados ángulos obtusos. Observen la región que ocupan. Cuando llegamos a 180, estamos en presencia del ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Esos son los ángulos convexos. Ahora tenemos los mayores a 180, que son ángulos ya llamados cóncavos. Fíjense, podemos aumentar la amplitud y llegaremos a dar un giro, que es el ángulo de 360 grados. Muy bien. Eso para recordar lo que ustedes trabajaban en la primaria.
Roque Rombito propone que veamos ahora algunos ángulos especiales, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con los ángulos llamados consecutivos. Los ángulos consecutivos tienen en común una semirrecta en el lado de uno de ellos, en el lado de ambos. Aquí tenemos, por ejemplo, ángulos consecutivos y esta es la semirrecta común al lado de los dos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un ángulo de 41 grados aproximadamente y uno de 37. No importa lo que suman estos ángulos, lo que importa es que son ángulos consecutivos. Podemos cambiarle la amplitud y fíjense, siguen compartiendo un lado. Luego tenemos otro tipo de ángulos, los llamados ángulos adyacentes. Como ustedes verán, también tienen un lado en común, o sea, son ángulos también consecutivos. Pero tienen una característica peculiar que es la suma de ellos dos es igual a un ángulo llano como ustedes ven aquí. O sea, suman 180 grados. Fíjense, por más que cambiemos las amplitudes de estos ángulos, por ejemplo aquí aproximadamente 65 y aquí 115. ¿Ven? Siempre la suma de los dos forma un ángulo de 180 grados. Pasemos ahora a otro tipo de ángulos. Por ejemplo, los llamados ángulos opuestos por el vértice. Acuérdense que vértice es un punto, en este caso formado por las dos rectas que se cortan. Aquí tenemos en la zona rayada ángulos opuestos por el vértice. Ven que comparten también, un lado es la semirrecta opuesta del otro. Fíjense. Este mide, por ejemplo, 36 grados aproximadamente y este tiene la misma amplitud. Lo mismo con los demás. 144 grados aproximadamente también tiene la misma amplitud. Por más que modifiquemos la trayectoria de las semirrectas, siguen siendo de la misma amplitud. Fíjense los pares de ángulos opuestos por el vértice. O sea que son congruentes. Sigamos. Tenemos ahora los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios no hace falta que sean ángulos adyacentes, pero sí que la suma de sus amplitudes sea igual a 180 grados. Por ejemplo, aquí está el ángulo de color rojo que tiene 53 grados de amplitud y este de color lila de 127 grados de amplitud. Yo los puse aquí de manera de que se formen ángulos adyacentes para que vean que la suma da 180 grados. Puedo modificar estos ángulos. Fíjense cómo va disminuyendo el rojo y aumenta el azul. Pero siempre, si ustedes observan esta región, la suma de los dos es igual a 180 grados. Vamos a pasar ahora a los últimos ángulos que vamos a trabajar. Los ángulos complementarios. Aquí tienen, por ejemplo, uno que mide 62 grados y otro que mide 28 grados. ¿Qué quiere decir? Que la suma de estos dos ángulos es igual a un ángulo recto, a 90 grados. Entonces, los ángulos complementarios se suman y forman un ángulo recto. En este caso también puse uno a continuación del otro, de manera que sean consecutivos para que vean que se forma un ángulo recto. Podemos modificar aquí las amplitudes y fíjense que siempre la suma da por resultado un ángulo recto. Paremos donde paremos. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos 51 grados y 39 grados. El resultado, un ángulo recto. Fíjense que el segmento acá, donde estaría una recta imaginaria por FE, es perpendicular a FE segunda. Este es el símbolo de perpendicularidad. Veamos ahora sí por qué la piedra se llama de los 12 ángulos. Fíjense, aquí se forma un ángulo, aquí está el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto ángulo, este es muy pequeño, séptimo, octavo, el noveno ángulo, el décimo, onceavo y doceavo ángulo. Nuestra piedra entonces tiene 12 ángulos. Agradecemos a nuestro amigo Roque Rombito que hizo este viaje al Perú
como también esta foto que nos cedió la productora de nuestro programa, Mónica Craven. Pasemos a la conclusión. En la clase de hoy trabajamos con Rubén Pitagorito y con Roque Rombito con los ángulos especiales, gracias a una foto que sacó Roque Rombito de la piedra de los 12 ángulos que se encuentra en la ciudad de Cusco, en el Perú. Tomamos algunas ideas. El ángulo es una figura geométrica formada por dos semirrectas de origen común y la región del plano que éstas comprenden. Decimos que existen ángulos especiales, por ejemplo, los ángulos consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice, complementarios y suplementarios. Gracias a estos ángulos podemos comprender mejor el mundo que nos rodea. Vamos entonces a las actividades. Calculemos. Van a observar la figura que tienen aquí en placa. Fíjense. Tienen que analizar y ver las relaciones que hay en los ángulos, entre los ángulos en esta figura. ¿Cuáles son ángulos iguales o congruentes, diría Roque Rombito? ¿Cuáles son suplementarios? ¿Cuáles son internos? ¿Cuáles son externos? La segunda actividad. Observen esta foto que es de la Torre de Pisa, ¿sí? Donde nació Galileo Galilei, como nos contó nuestro amigo Félix. Y la idea es que ustedes estimen cuál es el ángulo de inclinación de la famosa Torre de Pisa en Italia. Y nos vamos a despedir de esta clase con una frase nuevamente de Hipatia de Alejandría, nuestra famosa mujer matemática, astrónoma y filósofa. Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Pero no se vayan, que en el próximo bloque viene la profesora Eliana con intestino grueso, recto y ano.